Sin sufrimiento, la otra cara de la eutanasia. La eutanasia. Más ético en ciertos casos era ayudar a morir. Isabel Allende. Buenos días compañeros y maestros que hoy nos acompañan a visualizar este material audiovisual con el fin de poder explicar y representar este tema que es muy controversial dentro del ámbito hospitalario, comunitario y en la población en general, que es la eutanasia. Como sabemos, la eutanasia es un tema controversial dentro y fuera del hospital por las distintas opiniones que se pueden dar dentro de desde el mismo profesional de salud como en los familiares y hasta el mismo paciente. Pero para poder entender lo que los profesionales de salud nos hablan, debemos saber qué es la eutanasia. La eutanasia viene del griego eu, que es bueno, y thanatos, que es muerte. Esto significa buena muerte. La eutanasia es el procedimiento o intervención que se le realiza a un enfermo de manera voluntaria para poder ponerle fin a su vida. Estas muchas veces se dan por enfermedades terminales o crónico-degenerativas muy avanzadas. Estas pueden ser, por ejemplo, los cáncer, el SIDA, que es el síndrome del VIH, que ya está muy avanzado y como sabemos tiene muchas afectaciones dentro del sistema inmunológico. También dentro de estas está la diabetes, que como sabemos da muchos paso a insuficiencia renal y demás enfermedades, la hipertensión y demás. Estas enfermedades que llegan a un punto en la vida del paciente y del familiar donde es demasiado el dolor, tanto emocional como físico, es donde entra la eutanasia. En este proceso sabemos que muchas veces el paciente pide que se le dejen de aplicar las intervenciones y cuidados paliativos para que éste pueda morir. Pero lo que busca la eutanasia es poder brindarle una muerte digna, que no tenga dolor y pueda aliviar su sintomatología. La eutanasia se visualiza o se encuentra de 4 diferentes formas, que es la eutanasia voluntaria, la involuntaria, la eutanasia pasiva y activa. También en este video se hablará sobre cómo la moralidad afecta para que sea legal dentro de México. A continuación dejaré a mi compañero para que explique más a fondo lo que es la eutanasia. Bueno, también tenemos que tener en cuenta los diferentes tipos de eutanasia que existen, que una de ellas es la eutanasia voluntaria, en la que el paciente expresa por sí solo su deseo de morir. La otra es eutanasia involuntaria, que es todo lo contrario, en el cual el paciente no puede expresarse y no manifiesta su deseo de morir. Y la eutanasia pasiva y activa. La activa es una acción directa a la muerte por medio de sustancias mortales en las que se le puede dar fin a la vida del paciente. La eutanasia pasiva es la interrupción de un tratamiento médico cuando hay una enfermedad incurable que, no, que ya no tiene tratamiento más allá. Y para este caso de eutanasia pasiva existe un procedimiento que se le llama cuidados paliativos. También hay que conocer que hay diversos países que han aceptado el uso de esta práctica, como pueden ser Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, incluso Colombia aquí en Latinoamérica. Pero, ¿cómo fue que aceptaron estos países el uso de esta práctica? Pues no, no fue de la noche a la mañana, ni fue de 2 meses, 3 meses, sino fue un proceso largo en el cual batallaron tanto en el ambiente social, religioso, ético, el aceptarla, porque no es nada fácil, sino que tuvieron que tener antecedentes de quiénes personas
de qué edad morían o qué personas con mayor edad tenían enfermedades terminales. Fue una serie de pasos que debieron de haber llevado y todo eso fue a cabo de muchos años que aceptaron. El primero en aceptarla fue Países Bajos, el segundo fue Bélgica, el tercero Luxemburgo y aquí en Latinoamérica fue Canadá y Colombia. Además, hay que resaltar que tanto Colombia como Canadá solamente está permitida el uso de la eutanasia para personas con tercera edad, mayores de tercera edad, y en Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos cambia totalmente porque en Luxemburgo solamente es para tercera edad y niños solamente. En Bélgica y Países Bajos el uso de esta práctica es para todas las edades y para todo tipo de personas. Y yo me hago una pregunta, aquí en México, ¿qué podemos aprender de estos países que han aceptado esta práctica? ¿Cuáles son las opiniones en México sobre la eutanasia? En México hay opiniones muy divididas, pero creo que se pueden considerar dos aspectos muy importantes. El primero es el punto espiritual. Al ser un país muy creyente, se ve mal terminar con la vida por la voluntad propia y no por causas naturales, por lo que puede caer un factor de culpa por la parte moral. El segundo punto es el aspecto psicológico. Muchas veces, aunque el paciente tome una decisión, la familia se resiste a ella y esto provoca culpa y conflictos de forma interna. A pesar de estos dos puntos de vista, cada vez se va aceptando el tener una muerte digna, sin sufrimiento, y al final de todo, tanto la vida como la muerte son temas muy polémicos. Y en ocasiones esos puntos se determinan desde un punto de vista muchas veces subjetivo. Al final siempre hay que respetar la voluntad y la decisión de las personas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas sobre la eutanasia? Las principales ventajas desde mi punto de vista es que los sistemas de salud no colapsarían. El segundo punto es, se liberan las personas de un sufrimiento muchas veces mayor al que necesitan. Se evita gastar en tratamientos demasiados caros. Si el paciente lo decidió antes, entonces esto sirve para poder respetar la voluntad de los pacientes ejerciendo los derechos humanos. Las desventajas que considero sobre la eutanasia. Se pueden crear conflictos por la toma de decisiones internas o externas. En muchas ocasiones el paciente quiere seguir viviendo por sus creencias, pero se le aplica muy bien el método o la frase de decir, pensar qué hubiese querido él. En muchos casos se puede malinterpretar como homicidio. ¿Cómo está permitido o de qué manera está permitido la eutanasia en México? Hasta donde yo sé, la eutanasia está prohibida legalmente en México. Por lo tanto, muchas veces, en ocasiones, se pide el consentimiento informado para poder deslindarse de cualquier responsabilidad legal para evitar acusaciones en ese ámbito. Buenas tardes, enfermera Ana Rosa Velasco Palomeque. Agradecemos el momento que nos ha brindado de su tiempo y el ser accesibles al responder estas preguntas sobre la eutanasia. ¿Usted sabe qué es la eutanasia? Pues es la intervención voluntaria para provocar la muerte. Esto se debe, o sabemos que es para un buen morir, y se aplica a personas crónicos degenerativos, tales como que ya están en etapas terminales también, tales como personas con cáncer, diabéticos que ya están en etapa terminal, con insuficiencia renal, que ya no quieren pues seguir sufriendo esta enfermedad. Ellos muy bien pueden decidir morir dignamente, es válido.
Bueno, ¿considera que es importante legalizar la eutanasia? A mi punto de vista, sí, porque así el paciente podría él solo decidir morir dignamente, ya que a veces por la enfermedad que tienen en etapa terminal hay pacientes que se encuentran muy deplorables, con escaras, tienen mucho sufrimiento, y es tanto daño psicológico como daño social, como daño también a sus familiares, porque pues es una carga para a veces el paciente, para los familiares, de estarlos cuidando. Y si se legaliza la eutanasia, ellos podrían libremente decidir de dejar de vivir. También en el ámbito hospitalario pues vemos que está a veces muy lleno, entonces no hay camas, entonces si el paciente decide ya no seguir viviendo, porque a veces también tiene daño renal y se encuentran muy maltratados ya, pues también sería una buena opción, porque habría camas para otros pacientes que tienen más oportunidad de vivir que ellos que ya están en etapa terminal. Bueno, y como última pregunta, ¿usted considera que la moralidad y el juicio individual afecta a la hora de aplicar la eutanasia? Sí, es un tema muy controversial en el ámbito tanto médico como personal, como para los familiares, decidir, ¿no? Porque en la escuela nosotros como profesionales de la salud nos inculcan el salvaguardar la vida del paciente, no provocar la muerte. Entonces es un tema muy amplio y muy difícil al momento de aplicar la eutanasia. Bueno, gracias por brindarnos su tiempo y contestarnos estas breves pero muy importantes respuestas sobre la eutanasia, al usted estar involucrada en el ámbito hospitalario y poderlo ver de más cerca con los pacientes a la hora de aplicar sus cuidados paliativos e intervenciones de enfermería. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy tengo el gusto de hacer esta pequeña entrevista al licenciado en enfermería con especialidad en cuidados intensivos, José Martínez Escobar García, el cual nos dará a detallar su opinión sobre la eutanasia y cuál sería una ventaja y una desventaja dentro del ámbito hospitalario. Bueno, yo pienso que la eutanasia es un procedimiento que duele mucho hacerlo, pero a veces cuando el paciente tiene mucha movilidad de no estar con la vida, siento que es propicio para que no sufra, pues. De todos los años laborando, le ha tocado situaciones en las que el propio paciente pide que si se le puede realizar la eutanasia y qué se hace en estos casos. En ocasiones me ha tocado, he tenido experiencias con pacientes que solicitan hablar con su familiar más cercano. Y he tenido la experiencia que, como estoy en un área de cuidados intensivos, que hemos pasado a sus familiares, se despiden y en pocos minutos o horas ellos fallecen. Y pienso que se van tranquilos porque tuvieron el tiempo de despedirse. Pero también he tenido pacientes que solicitan ya no el sufrimiento a estar así, en coma, en sufrimiento de gravedad, pero desafortunadamente en México no está autorizado y tenemos que seguirle dando los mejores cuidados. ¿Considera que la eutanasia se debería de legalizar en México? Y siempre y cuando legalmente esté autorizado y sobre todo la autorización de los familiares, porque a veces el que sufre más es el familiar cuando el paciente tiene un pronóstico de vida malo, pero desafortunadamente todavía en nuestro país no está autorizado. Es la licenciada en enfermería Aura May Guillén, adscrita al área de UCIN en el Hospital de Alta Especialidad de la Mujer. Le voy a hacer una pequeña entrevista, licenciada, de 3 preguntas.
¿Está lista? Sí. ¿Qué es para usted la eutanasia? Bueno, existen diversas definiciones, pero analizando en general, de una forma general y en lo personal, es una asistencia al bien morir. Es como una guía para un objetivo ya claro y fundamental. En este caso es la muerte. Ok. La siguiente pregunta, licenciada. ¿Considera que es importante legalizar o no legalizar la eutanasia? Sí, la considero importante que se legalice. Hay muchas teorías, hay muchos comentarios, muchos autores, el pro, contra, pero cuando en una familia o una persona cercana llega a tener ciertos padecimientos, ciertas patologías, esta parte de terminar con un sufrimiento, con una cuestión quizás no es justificable en diversos factores o ámbitos, pero sí está muy arraigado en ciertas patologías. Nosotros como enfermeros y enfermeras sabemos cuáles son esos padecimientos y todo el proceso que conlleva un tratamiento. Entonces es importante que se consideren ciertos casos que son determinantes y detonan a elegir o seleccionar una muerte digna. ¿Cree que la religión influye mucho en legalizar o no legalizar la eutanasia? Claro, porque cualquier doctrina religiosa o cualquier cuestión, llámese católica, evangélica, testigos de Jehová, influyen y se tienen que respetar en ciertos pacientes o en ciertas personas, individuos. ¿Por qué razón? Nosotros no somos algo holístico, entonces no dejamos de fuera absolutamente nada, todos los factores se consideran, pero hay casos muy particulares que se toman en cuenta, se fundamenta el proceso de atención y el tratamiento que conlleva, y el resultado es inevitable, es algo que va a suceder y de una forma digna, un confort, que no debemos olvidar el manejo del dolor. ¿Interviene? Sí, claro que se tiene que considerar y, bueno, y siempre respetando las creencias, sobre todo del individuo. Claro, licenciada. La última pregunta, licenciada. ¿Considera usted que la moralidad y el juicio individual afecta a la hora de aplicar la eutanasia? Afecta actualmente, hay personas que están preparadas, tengo entendido que, por ejemplo, en Alemania hay una preparación, son profesionales que se exigió, de la misma necesidad se da, entonces debemos prepararnos para no quedar exentos de estos temas, y una moral, son personas que ya están preparadas, que ya se toma en cuenta una cuestión moral, consciente, una cuestión de conocimiento de medicamentos y de un manejo de diversas patologías que conllevan a esta elección. Claro que es personal que ya está preparado, ¿sí? Y es como nosotros ahorita estamos renuentes, pero porque estamos en esta parte del mundo, pero hay cuestiones que no debemos olvidar. Entonces las decisiones y elecciones, pues, de los individuos, o sea, los pacientes. Es como si nosotros, bueno, no sé si agregarlo y comentarlo, nosotros procuramos, ¿no?, que la mujer, en este caso, en el Hospital de la Mujer
opte por un método de planificación familiar, más si tiene 16 años, 15 años. Sin embargo, no la obligamos, no está obligada a. Entonces, quizá un ejemplo así como que, bueno, ¿qué pasaría si nosotros en dado momento obligamos, ¿no? Es una obligación ya que tienes 6 hijos, 15 años, entonces vienen muchos factores, muchas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, pero ya hay personal que está preparado, hay países que les ha funcionado y no es nada más de que se opta por, sí, yo quiero ya no quiero seguir, no quiero, sino que hay una justificación o un fundamento, una patología detrás de, hay ciertos padecimientos, entonces es un tema muy importante, sí, es algo que no estamos exentos porque somos parte de esta profesión en cuestión de salud. Claro, licenciado, tiene toda la razón y pues sí, desgraciadamente aquí en México todavía no estamos tan preparados para afrontar o enfrentar este tipo de tema donde creo que la mayor parte de la humanidad le huye a lo que es la muerte, ¿verdad? Pero desgraciadamente es algo que a todos nos va a tocar en algún momento de una u otra forma. Y pues yo le agradezco por su tiempo que me brindó en estos momentos. Como conclusión, cada año varios países debaten la postura sobre la eutanasia. Podemos concluir que existen distintas opiniones en contra y a favor de la eutanasia, algo similar que pasa con el tema del aborto. Por una parte, la Iglesia opina que tomar la decisión de la eutanasia es un pecado grave, el cual se merece la excomunión al igual que en el aborto. Y por su parte, el gobierno se encuentra dividido en diferentes opiniones. En estas dos situaciones no se llega a un acuerdo en común, lo cual hace que en la sociedad provoque una gran confusión, los cuales esperemos se pueda resolver, ya que con lo que tratamos no es un simple juego, es una vida, es algo verdaderamente serio de lo que debemos estar conscientes como sociedad. Por un lado, respetar la vida significa que toda persona debe ser valorada como tal mientras viva. Una implicación de esto, y más todavía con un contexto médico, es que la muerte nunca debe de ser el propósito de nuestra acción o inacción. Nunca debemos intentar provocar o acelerar la muerte. Por otro, aceptar la muerte significa que deberíamos prepararnos apropiadamente para la muerte de las otras personas, pero también para la nuestra. Por consiguiente, deberíamos negar la realidad de las situaciones inminentes de la muerte o ir de lo inevitable buscando obstinadamente toda la intervención posible sin importar cuán desproporcionada sea. Bueno, mi experiencia de aprendizaje de este proyecto fue en entender las diversas opiniones de los distintos profesionales de la salud y por qué estos creen que no debería ser legal la eutanasia dentro de México. Esto influye a la hora de tomar decisiones legales con respecto a la eutanasia, porque al final del día ellos son los que aplicarían la eutanasia. También entendí que influye la formación profesional y académica que se da dentro de las universidades y el mismo hospital. Esto crea una opinión tan fuerte que es difícil cambiar la perspectiva de que tienen sobre la eutanasia. También entendí que los pacientes en algún momento, gracias a su enfermedad, desean el morir y una intervención podría ser la eutanasia, que les brinda el poder tener una muerte digna, sin sufrimiento y dolor que les a causa de sus enfermedades. Y pues esa sería mi experiencia de aprendizaje de este proyecto. Considero que la eutanasia deberían legalizarla en México, así como en otros países lo podemos considerar como una alternativa o un método para facilitar una muerte digna hacia la persona que está sufriendo o liberar
a los familiares para no seguir sufriendo con la persona que ya sufre. Por esto puedo decirles que la eutanasia es uno de los métodos más buenos que podían legalizar en este país. Esta fue la experiencia que a mí me dejó. Es un tema muy bueno, es un tema con demasiada polémica y pues espero en algún momento esto se pueda legalizar y ayudar a las personas a dejar de sufrir, tanto a las personas enfermas como a los familiares. Yo opino que es un tema muy delicado que se abre aquí en México, ya que hay diferentes ámbitos sociales, diferentes discursos sociales, discusiones más que nada, y es un tema de muy amplio conocimiento que se tiene que tener, porque no todas las personas lo aceptarían. Llevaría años, eso sí, aceptarlo, pero que si algún día se dará que México legalice el uso de esta práctica, yo creo que sí lo va a aceptar, y no creo que estemos muy lejos de que lo acepte. Y si en mi opinión considero que se debe legalizar aquí en México, yo opino que sí se debe legalizar, porque hay personas con enfermedades terminales que he escuchado que han expresado su deseo de que se les practique la eutanasia. Y no solo a una, sino que hay muchas personas que han manifestado ese deseo. Y por eso yo considero estar a favor de que la legalice. Por un lado, respetar la vida significa que toda persona debe ser valorada como tal mientras viva. Una implicación de esto, y más todavía con un contexto médico, es que la muerte nunca debe de ser el propósito de nuestra acción o inacción. Nunca debemos intentar provocar o acelerar la muerte. Por otro, aceptar la muerte significa que deberíamos prepararnos apropiadamente para la muerte de las otras personas, pero también para la nuestra. Por consiguiente, deberíamos negar la realidad de las situaciones inminentes de la muerte o ir de lo inevitable buscando obstinadamente toda la intervención posible sin importar cuán desproporcionada sea.